¿Sabía que en su empresa conviven 4 generaciones y que existe un mundo de diferencias entre ellas? Protección presenta la conferencia exclusiva Gestión del Cambio Intergeneracional con el experto argentino Juan Pablo Sanguinetti, en vivo vía streaming a través de www.eventosproteccion.com. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos de nuevo a este encuentro, como siempre vía streaming, gracias a Protección. Su participación es muy importante, así es que tenemos dispuesta la forma en la que ustedes pueden hacerlo. Tenemos un chat habilitado en la pantalla, en la parte inferior, y también vamos a contar con la plataforma de Twitter, así es que estamos atentos a cada una de sus inquietudes a través de @protección. Las primeras 5 personas que participen podrán recibir un kit de protección, así es que estamos muy atentos, sabemos que es un tema que nos interesa y un tema realmente importante para las compañías de hoy. Este es un espacio en el que Protección quiere acompañarnos, ser su aliado, no solo en temas relacionados con la seguridad social de sus empleados, sino también para que tomen esas mejores decisiones pensionales y además en todo el tema de tendencia en recursos humanos. Así es que los invitamos a conocer quién es el que nos acompañará el día de hoy. Juan Pablo Sanguinetti es psicólogo argentino. Se desempeña como consultor empresarial, experto en Change Management, Team Building y en gestión de las relaciones interpersonales en el ámbito laboral. Docente del MBA y del Executive MBA de la Universidad Torcuato Di Tella en materias relacionadas con la gestión de los recursos humanos. Consultor Senior y Partner Manager de la consultora Welcome. Ha realizado programas de consultoría en Latinoamérica para empresas multinacionales y nacionales en temas de cambio organizacional, desarrollo de personas, gestión y liderazgo de recursos humanos, desarrollo de equipos de alto rendimiento y desarrollo de líderes. Pues le damos una muy cordial bienvenida a este espacio a Juan Pablo Sanguinetti. Juan Pablo, bienvenido, qué bueno tenerlo acá. Bueno, muchísimas gracias por la invitación, la verdad que es un gusto. Y arranquemos contándonos un poco qué es lo que está pasando hoy en las organizaciones, porque este es un momento en el que nunca se había presentado, en el que están convergiendo 4 generaciones diferentes. Sí. A ver, es un momento de cambio muy interesante en muchos aspectos. Vamos a hacer foco en la parte generacional. Y creo que a modo de puntapié inicial, yo les propondría a quienes están participando vía streaming con las distintas plataformas que se tomen un minuto para pensar si tienen un tío, un primo, un abuelo, un suegro, un hermano que ande por aproximadamente los 70 años de edad. Y si lo encuentran, que se pregunten en qué se parece esa persona a esta imagen que vamos a ver ahora. Lo más probable es que uno mira y se sonríe y diga, y lo más probable es que nada. Y este señor acaba de cumplir hace poco 72 años. ¿Y por qué empiezo por aquí con la respuesta? Porque lo primero que quisiera aclarar es que este señor tiene la misma edad que mi papá o que muchos de los abuelos, tíos, hermanos, suegros de los que por ahí hayan estado planteándolo, pero pertenece a otra generación. Y si la mayoría de la gente de 70 años no anda dando brincos por el mundo, cantando y gritando rock and roll por cualquier lado, ojalá yo a los 50 pueda tener el físico y el estado físico que tiene este hombre a sus 70 y pico, pero quiere decir, él es un avanzado a su generación, con lo cual, hablando de generaciones, lo primero que vamos a hablar es de comportamientos, valores, hábitos, más allá de las edades. Es decir, uno puede tener la misma edad que otro y no ser de la misma generación. Yo a veces planteo, si uno no se acuerda de la escuela secundaria, que uno compartía el curso con un montón de gente de la misma edad, pero a veces alguno era más viejo. Más viejo quiere decir que mientras era una edad de correr los límites y de buscar la independencia y los espacios con los padres, alguien tenía actitudes que parecían más de alguien de 30 o 40 que de 16 o 17. Bueno, tenía la misma edad, pero era de otra generación, ¿sí? Creo que una de las cosas que sí está pasando es que se ha ido alargando una serie de factores que tienen que ver con la edad, en líneas generales, por lo cual es la primera vez que hay 4 generaciones trabajando en las organizaciones, básicamente porque hay un primer corrimiento. Quiere decir, la expectativa de vida se ha alargado. En Colombia hoy está alrededor de los 74 años y Colombia no escapa a la media de la región. Todos los países están creciendo,
Pero lo interesante es que hoy no solo se vive más, sino que los que viven más viven mejor. Y entonces, hoy por hoy es posible cada vez más encontrar gente que tiene 60 y muchos, 70, 70 y pico, quizás hasta 80, y están lúcidos, y están vigentes, y están interesados, y están activos. Y no quieren salir de las empresas. De ninguna manera, de ninguna. Por eso yo creo que el debate inclusive hay que plantearlo distinto, quizás no tanto entre los mayores y los menores, los viejos y los jóvenes, tradicionalistas y boomer versus generación Y, generación X, sino entre los vigentes y los obsoletos. ¿Sí? Parece que hay gente que puede quedarse vigente a pesar de tener 70 o más años, quiere decir estar siguiendo el signo de los tiempos, y gente que a lo mejor tiene 40 años y cree que sabe todo lo que tiene que saber y cruza los pies arriba del escritorio y dice ya, suficiente. Creo que ese es el momento donde empieza el proceso de obsolescencia. Recapitulando un poco como esas ideas centrales, tenemos entonces que hay un tema de generaciones basadas más que en la edad, en comportamientos, y también un tema de si son vigentes u obsoletos, que es una forma de mirarlo desde el punto de vista de la actitud. Absolutamente, sí. A ver, estas 4 generaciones, para identificarlas quizás de una manera muy esquemática, una es la de los tradicionalistas. En general son los que nacieron entre principios del siglo pasado y el final de la Segunda Guerra Mundial. Quizás uno se ocupa menos de ellos porque están de salida de la vida laboral, están bordeando los 70 años, pero son los que de alguna manera le dieron una matriz, un patrón al funcionamiento de las empresas, que han sido en la vida y en el trabajo de una misma manera. Patriarcales, paternalistas, armaron modelos piramidales, el de arriba manda, el de abajo obedece, que es lo mismo que pasaba en la casa, cuando uno pensaba que el que hablaba era el padre y el resto acataba. ¿Sí? Y los hijos hablaban si les preguntaban. Sí, y siempre y cuando si comieran en la misma mesa y en el mismo horario, porque en algunas familias hasta eso estaba separado. ¿Sí? Cuando empezaron a trabajar el modelo era el mismo, el modelo es el de arriba manda, el de abajo obedece, el de arriba piensa, el de abajo ejecuta, da órdenes, ¿sí? Y frente a ese formato, por ejemplo, la jubilación era vista como un anhelo, como haber llegado al finalizar de un trayecto, y el esfuerzo era poco menos que venerado. ¿Sí? Uno podía imaginar que en esos casos, cuando el padre llegaba al hogar exhausto de tanto haber trabajado, era muy meritorio y muy valorado. Juan Pablo, y podría decirse también que para esos tradicionalistas el tema del empleo era su vida. Absolutamente. Porque por otro lado, no había otra cosa. Si uno se pone a pensar en lo que era esa época, no había industria del entretenimiento, la televisión estaba dando sus primeros pasos y la radio no mucho más, no había industria del turismo, entonces mucho más para hacer no había. La familia, el trabajo y suficiente. ¿Sí? Entonces, por eso estaban formateados de esa manera. Esos son más o menos las personas que están alrededor de los 70 años. Exactamente. Para que los televidentes vayan buscando en para qué que parte. cada uno se vaya ubicando, siempre haciendo esta salvedad de que puede haber setentones más parecidos a Mick Jagger que a mi papá o al abuelo o al padre de algunos de los que haya estado en esa situación, ¿sí? Después hay una segunda generación que es la primera que da un cambio de enfoque, que se lo llama los baby boomers. Se lo llama así porque se produjo un boom de babies, una explosión de natalidad que empieza después de la Segunda Guerra y que básicamente reconoce 3 factores. Por un lado, el regreso de los hombres del frente. Quizás en Sudamérica esto fue distinto porque nuestros países no estuvieron tan afectados por la guerra, ¿sí? Quizás más por las crisis económicas, léase la crisis del 29, el Plan Marshall y demás. Y por otro lado había que reponer fuerza laboral, pero sobre todo lo que cambia es que hay una oleada de optimismo. Entonces esta nueva generación, que son los que nacieron entre el año 45 y mitad de los años 60, son una generación optimista. El optimismo lleva a un crecimiento importante del consumo. El consumo lleva a su vez a que las empresas quieran ganarse el favor de esa gente ávida de consumir. Aparece el marketing, antes no existía. Esa es una generación muy competitiva, ¿sí? Porque el consumo implica tener y tener más que el otro y poder sobresalir. Y entonces aparece esta generación del tener como signo de estatus. Y hoy esta generación es bien interesante de entender por qué. Porque suele ser la que está a cargo de gerencias y direcciones en las empresas. Son los que ponen el signo de los tiempos, ¿sí? Cuando trabajan, una de las características que tienen en general, y cualquier generalización es injusta, pero para tomar tendencias, es que son lo que logran ser en el trabajo.
Entonces su dedicación al trabajo es full. Son los primeros workaholics, son los primeros que están dispuestos a pagar un costo muy alto con tal de llegar lo más arriba posible. ¿Qué pasa en esa época, digamos, o con estas personas y la educación? ¿Cómo es ese cambio que hay? En este afán de poder sobresalir y poder destacarse, una de las cosas que empieza a aparecer es que ya los primeros niveles educativos no alcanzan y por lo tanto hay que destacarse teniendo cada vez más y más y más educación. Esto genera el crecimiento de los MBAs y las distintas propuestas de posgrado, que hoy ya son populares en casi todos lados, pero la génesis es ahí, que es como yo, contador, ingeniero, doctor, administrador, logro sobresalir para mostrar que estoy pudiendo ser y ser más que el resto. Bueno, entre otras cosas es adquiriendo un saber adicional. Mencionabas que son los que se identifican, digámoslo, con ser adictos al trabajo. ¿Cómo es su comportamiento en la organización? A ver, siempre hablando de prototipos, son perfiles que son sumamente responsables, sumamente orientados a resultados, y que eso marca es el signo de su vida. Entonces, primero obtener los resultados, después el resto. Entonces, en las organizaciones a veces pasa que cuando algo quema, consideran que es razonable convocar una reunión a las 6 de la tarde para tomar un tema urgente. Lo que a veces pasa es que se encuentran con gente de otra generación que dice, ok, se trabajará mañana, porque estamos terminando la jornada laboral. Entonces suele tener que ver con jornadas laborales extensas, con aceptar enojosamente, porque no lo disfrutan, pero lo aceptan cuando la vida laboral invade la vida personal. Entonces hacer viajes en fechas que son inconvenientes les genera molestia, pero lo terminan aceptando porque de alguna manera es el costo que aceptan pagar en pos de lograr destacarse en esta suerte de carrera. ¿Podría decirse que en digámoslo, prioridades estaría primero el trabajo que su vida familiar en algunos momentos? Sí, en muchos casos sí. Yo siempre me acuerdo de una anécdota de un jefe de una fábrica que lo contaba con mucho orgullo, que él estaba trabajando y le suena el teléfono y le avisan que acaba de ser papá. Y entonces él sale volando, va a tomar el teléfono, no había celulares, en esa época estamos hablando de alguien que debe estar por los 57, 58, y le dice a su mujer, mi amor, te quiero mucho, termino el turno y voy para ahí. Es decir, él tenía claro que primero tenía que terminar de trabajar y que esto era tan importante que iba a ir sin escalas de la fábrica a la clínica, pero de ninguna manera estaba dispuesto a dejar el trabajo por la mitad. Me parece que es un ejemplo que caracteriza un poco el prototipo de esta generación. Estamos saludando a las personas que a esta hora se conectan desde Colombia, Perú, Argentina, e igualmente a las personas que a esta hora están haciendo sus preguntas vía chat. Está habilitada en la parte inferior de la pantalla y a través de Twitter con @protección también se pueden contactar con nosotros para formular estas inquietudes. Pues realmente comenzamos a recibir preguntas, vamos a terminar de contar un poco cuáles son estas 4 generaciones que se encuentran en las organizaciones para dar comienzo entonces a ubicarnos, pero sobre todo a saber qué hacer en las compañías cuando se encuentran estas generaciones. Adelante. Bien. A ver, luego viene la generación a la que de alguna manera yo pertenezco, yo tengo 48 años, nací en el año 67, que es la llamada generación X. Su nombre sale de una cosa rara, de un libro de Copland hace un tiempo atrás, y una de las cosas que pasa es que nosotros somos una generación que vimos que este optimismo de las generaciones anteriores no verifica. Es decir, es cierto, la Segunda Guerra había quedado atrás, pero de repente apareció Vietnam, Corea, Indochina, aparece el SIDA. Quiere decir, la sensación es el futuro no está asegurado, el futuro no está aventuroso. Uno lo podría pensar, si se quiere, desde la música, pensar los grupos de los años 60 que hablaban del amor y los movimientos hippies, y nosotros somos más de la época dark, en donde el mensaje era tipo Sex Pistols, y no future. Por lo tanto, hay que hacer lo que uno puede consigo mismo y no depositar ni su expectativa de vida, ni mucho menos la laboral y la de carrera en terceras personas, ¿sí? Creo que nosotros podríamos ser caracterizados como escépticos, como una generación donde primero me ocupo de mí, de garantizarme una cierta bonanza de alrededor, porque si confío en el entorno no me garantiza. Juan Pablo, ¿sí? ¿podría decirse que, en comillas, son o somos egoístas en el sentido de primero yo? Sí,
Sí. Sí, yo no lo quería decir de esa manera porque es la generación a la que pertenezco y no es una linda definición, pero sí, quiero decir, lo pongo en ejemplos. Esto uno lo puede ver en las organizaciones cuando una organización decide que va a cambiar un organigrama y empieza a mostrar cómo quedaron las cosas, un típico generación X lo primero que mira es ¿dónde quedé y cuánto me beneficia o perjudica esto? Y recién después empieza a ver si con este formato la compañía va a ganar velocidad o rentabilidad o lo que se esté buscando. Creo que hay sí una cierta dosis de egoísmo y de decir yo no puedo confiar en nadie porque ninguna de las instituciones me va a asegurar el futuro, por lo tanto yo me tengo que ocupar de asegurarme mi propio futuro. Y con estas características, ¿qué podríamos decir de esa persona? ¿Cómo se comporta frente a la organización en su desempeño? Y en general una de las cosas que pasa es que autogestionan su carrera, no delegan ni en el jefe ni en recursos humanos la gestión de su propio desarrollo. Piensan básicamente en su propio beneficio cuando piensan en ecuaciones de dinero, de tiempo libre, de beneficios, etcétera, etcétera. Cuando piensan en formarse, yo de alguna manera lo defino como que buscamos ser un punto exe, un ejecutable, que es decir, yo conmigo y mis propias capacidades ganar empleabilidad todo el tiempo. Entonces la búsqueda básicamente es esa. Y llega la última generación, no la última, sino la última que está actualmente en las organizaciones, y es la de los millennials. ¿Qué es lo que está pasando y por qué, digámoslo, este escozor de algunos directivos, presidentes de compañías que rondando los 70 y siendo tradicionalistas, pues encuentran a esta generación con unas particularidades? Sí, y te diría que no solo los tradicionalistas. A los boomers les pasa algo parecido y a algunos de los X que caminamos cerca de los boomers también nos pasa algo parecido. A ver, esta nueva generación, ¿qué es lo que pasa? Miran a las generaciones precedentes y a diferencia de las anteriores, que de alguna manera, aun cuando adolescentemente peleáramos o quisiéramos diferenciarnos, imaginábamos que ese era un camino a seguir. Y hoy por hoy las nuevas generaciones lo que miran es a estas generaciones precedentes y dicen: yo no estoy de acuerdo en dejar todo en pos del trabajo, yo no estoy de acuerdo en hacer todo este tipo de sacrificios, quiero disfrutar de la vida a los 20, a los 24, a los 26, a los 28, y por lo tanto no hacen del trabajo su principal factor de placer y desarrollo. Entonces, desde ese punto de vista, vienen a patear un poco el tablero y a cambiar los paradigmas, a decir, yo quiero un lugar en donde el esfuerzo esté asociado al placer, donde disfrutar del trabajo esté validado, no el modelo anterior de que el esfuerzo era absolutamente loable al respecto. Y una de las cosas que empiezan a plantear es esto: quiero un lugar divertido, quiero un lugar donde pueda tener vínculos con la gente, tengo un lugar en donde me pueda desarrollar, y el trabajo no lo es todo para mí. Ahí se genera esta colisión con las generaciones precedentes. ¿Por qué? Porque las generaciones precedentes dicen: a mí sí me parece que el trabajo es lo importante. Y les doy una directiva y me preguntan, ¿y por qué? Y ellos quizás no estaban acostumbrados a ser interpelados, sino a ser obedecidos, ¿sí? En el mundo del trabajo, una de las cosas que les pasa es esto: empiezan a buscar empresas amicales, empresas donde haya buen trato, donde los jefes sean cercanos, en donde se pueda conciliar la vida laboral con la vida extralaboral. Y hoy por hoy este es un gran desafío. Hay muchísimas empresas que no lo están haciendo y no lo están viendo, ¿sí? Y ahí es donde uno empieza a ver esta colisión. Yo creo que una manera de sintetizar un poco los tiempos que corren puede ser con esta imagen que saqué de un libro de Paula Molinari sobre turbulencia generacional, que es muy bueno, a mí me parece que es de lo mejor que se ha escrito en el tema, y que de alguna manera muestra este contrapunto, ¿sí? Y que de alguna manera también muestra cuál es el desafío. Es decir, si cada una de las generaciones mira a la otra de una manera diferente, va a ser muy difícil que se puedan entender. Yo invitaría a que la gente que está participando en algunas de las plataformas se tome un ratito para pensar. A ver, haciendo un ejercicio, ¿no? Que unos, si hay un auditorio, una sala, que la mitad se ponga en la piel de alguien que tiene 60 años. ¿Cómo son? ¿Cómo piensan? ¿Qué expectativas depositan en el trabajo? ¿Qué expectativas o cuánto valoran el dinero? ¿Cómo consideran el tiempo libre? Pónganse un poquito en ese papel y que el otro grupo de gente con el que estén compartiendo la transmisión pueda ponerse en el papel de alguien de 23.
y empiecen a compartir adjetivos. Imagínense que los de 60 comparten una reunión y sale como tema los jóvenes de hoy en día. ¿Qué dicen? Y hagamos que el otro grupo no comparte una reunión, en general comparte Creamfield o una rave o alguna otra cosa por el estilo, pero mientras están conversando sale los seniors, los sesentones, ¿cómo son? En general, cada vez que uno hace este contrapunto, lo que salen son adjetivos confrontativos. Pues vamos a invitarlos a los que están siguiendo a esta hora la transmisión vía streaming, @protección, y también en el chat que tenemos habilitado en la parte inferior, a que nos cuenten cómo son esos jóvenes, esos millennials, qué adjetivos, qué podríamos decir de ellos en su relación con el trabajo y qué podríamos decir de las personas tradicionalistas o de las personas que están alrededor de los 65, 70 años. ¿Cómo son? Envíenos eso para que lo podamos compartir, y aprovecho para saludar compañías que a esta hora nos dicen están conectadas: TCC, Bancolombia, Inducascos, y desde diferentes países también, desde Colombia como mencionábamos, pero también a las personas que están viendo la transmisión desde Perú y desde Argentina. Bien, ¿tenemos alguna respuesta? En este momento estoy recibiendo la información. Démosle unos minuticos mientras... ¿Cómo no? A ver, yo creo que la idea un poco en esto es, cuando uno hace este tipo de ejercicios, la mirada suele ser de una generación que se considera a sí misma la que está haciendo las cosas bien, y que la otra generación es la que debería modificarse. Y creo que el ejercicio pasa exactamente al revés. En vez de esperar que el otro cambie, uno debería intentar acercarse a la otra generación, porque hoy por hoy todas las generaciones tienen algo valioso para proponer. Quiere decir, cosas que han cambiado. Históricamente los mayores enseñaban a los menores, y hoy por hoy muchos de nosotros tenemos que aprender de los más jóvenes. Digo, a mí el manejo de WhatsApp me lo han enseñado mis hijas, que alguna vez me miraron y me dijeron: papá, cuando tiene 2 tildes celestes es porque te leyeron. Y yo decía, claro, voy a tener que aprender. 2 chulitos azules. Claro. Entonces creo que el ejercicio es empezar a darse cuenta que unos y otros tienen para poder aprender. Los jóvenes tienen que saber enseñar a los mayores. Los mayores tienen que poder aprender, lo cual implica abrirse a un aprendizaje y no suponer que la edad es sinónimo ni de vigencia ni de seniority. Llegan algunas de esas características, y es: ¿cómo ven los jóvenes a los mayores? ¿Los ven rígidos, autoritarios y cuadriculados? Esa es una de las expresiones. Sí, habitualmente aparece eso. Sí, en algunos casos aparece también lentos. Lentos. Sí, efectivamente. La velocidad de los millennials es diferente, es multitask, como podríamos decir, que ya lo vemos en los niños, incluso con las aplicaciones y los dispositivos móviles. Yo creo que los niños de hoy, cuando tienen 2 años, lo primero que aprenden es hacer esto, ¿sí? O cuando tocan una pantalla de una computadora que no es touch, la miran y dicen: se rompió. Porque están acostumbrados a que la vida es touch, o que la vida es... Y la generación de los millennials está acostumbrada a que la vida es instantánea. ¿Qué quiero decir? Si puedo pagar desde el banco en cualquier hora, a cualquier lugar del mundo en segundos, si puedo ver una película o una charla como esta por streaming ya, o puedo hablar con cualquier plataforma de alguien que está en otro lugar del mundo de manera inmediata, le pido a las empresas respuestas con la misma velocidad. Y el tema es que las empresas, en muchos casos, todavía siguen respondiendo con los tiempos del año 2000, las expectativas del 2015. Es necesario ganar velocidad de respuesta. ¿Y cómo ven los adultos a estos jóvenes? Lo mencionan con 2 características: inexpertos y rebeldes. Y rebeldes, claramente. Sí. A veces también aparece cuando uno se pone con estos temas como faltos de compromiso. ¿Sí? Y yo creo que no es tan así. Yo creo que cuando a estos jóvenes se les hace una buena propuesta de trabajo, que no incluye solo el dinero, sino propuestas donde tengan sentido, donde se puedan destacar, puedan participar, en general ganan compromiso y ganan participación. Comparte Karina de Pilar, dice: los millennials son egocéntricos, buscadores, fanáticos del placer, quieren hoy lograr sus metas y son inmediatistas. Pues con esta información, conociendo estos
4 posibles generaciones que hay dentro de las organizaciones. Vamos a unos mensajes y regresamos para que nuestro experto nos cuente qué es lo que debemos hacer entonces al interior de las organizaciones para gestionarlos y obtener los mejores resultados. Presentamos nuestra APP transaccional. Protección es la primera AFP del país en lanzar una aplicación transaccional para dispositivos móviles donde los clientes podrán hacer consultas, transacciones, retiros de pensiones voluntarias, encontrar la ubicación de las oficinas más cercanas al cliente y además de comunicarse con nuestros otros canales como las líneas de servicio al cliente. La aplicación transaccional de Protección, diseñada para dispositivos con Android, Galaxy e iOS, iPhones y iPad, permite conectarse con Protección desde cualquier lugar. En Protección, queremos estar más cerca de todos los colombianos. Conéctese con el ahorro de sus empleados desde Al Día con Protección en línea, una nueva herramienta de www.proteccion.com para hacerle seguimiento a los pagos y aportes que su empresa realiza para sus empleados afiliados al Fondo de Pensiones Obligatorias Protección. Con su clave empresarial, consulte estados de cuenta, haga seguimiento a sus procesos pendientes, solucione inconsistencias en línea, reporte novedades, resuelva en línea sus dudas a través del chat de www.proteccion.com o en nuestras líneas de servicio. Protección, pensiones y cesantías. Volvemos con este encuentro vía streaming de Protección para hablar de esos encuentros generacionales que hay actualmente en las organizaciones con nuestro experto Juan Pablo Sanguinetti. Pues Juan, muchas de las personas que están a esta hora conectadas desde diferentes ciudades de Colombia y diferentes países se deben estar preguntando, bueno, pero esos cambios generacionales sí serán así tan fuertes. ¿Vemos un ejemplo? Sí, claramente son muy fuertes, sí, son muy fuertes. A ver, yo pondría dos ejemplos concretos. Uno es que cambian las expectativas respecto al trabajo. Y voy a contar una anécdota muy cortita de un joven que lo planteó de una manera que me resultó esclarecedora. Le planteó a su jefe que se quería tomar 4 meses de licencia para irse de mochilero a Tailandia. Lo que primero fue leído como un acto de irresponsabilidad, como decíamos recién, por parte de su jefe, que se lo negó tajantemente en un principio. Este joven se sentó con su jefe y le dijo, mira, la empresa esta es una excelente empresa para trabajar. Tú eres un jefe que aparte de jefe eres un maestro. Me gustaría poder volver a trabajar contigo cuando vuelva del viaje. Con mi tarea y con mis compañeros me llevo muy bien. Pero hoy tengo 26 años y me había prometido con mi hermano que cuando nos recibiéramos de la universidad ambos íbamos a hacer un viaje largo y raro. Y hoy la propuesta son 4 meses en Tailandia. Y antes de que el jefe lo interrumpiera, y cuento la versión cortita, le dice, no es un acto de irresponsabilidad, yo quisiera volver a trabajar aquí por todo lo que te dije. Pero estoy en esa etapa de la vida en la cual no estoy casado, no tengo hijos, no tengo gente a cargo. Puedo andar por el mundo durmiendo en cualquier lugar por $20 la noche y puedo comer cualquier cosa por $20 el día. Y sobre todo, como no tengo nadie a cargo, ¿cuándo lo voy a hacer sino ahora?
Y creo que esta es una cosa fuerte, porque yo creo que a sus jefes le debe haber pasado por la cabeza que ella tenía 48 años y que no tenía la chance de dormir en cualquier lado por $20, comer cualquier cosa por $20 y sobre todo irse de sus obligaciones por 4 meses. ¿Sí? Entonces creo que estas son cosas que van pasando. Lo otro que también es muy simpático es cómo van cambiando los aspectos de comunicación, ¿sí? Yo creo que el diccionario de la Real Academia Española debe estar sufriendo, pobrecito, horrores. Y a veces yo muestro esa imagen que podemos ver aquí en la pantalla, que son formas en las que los jóvenes de alguna manera se van comunicando. Y yo voy destapando cada uno de ellos. Después voy a hacer una parada para ver si la gente puede ir descubriendo, particularmente el anteúltimo. Lo voy planteando a ver qué quiere decir el anteúltimo. Mientras tanto, lo que van apareciendo son estos, ¿sí? Y uno los mira y dice, ¿cómo puede ser que se escriban de esta manera? Pero yo confieso que la primera vez que lo vi me llamó mucho la atención y dije, no puede ser así, hasta que alguna de mis hijas me contestó de esta manera y dije, sí, esto efectivamente es de esta manera. Y vamos descubriendo algunos. Y acá me detengo un minuto. ¿Se te ocurre qué quiere decir eso? Nada. Ajá. ¿Alguno de los que está en este momento conectado tiene alguna idea de qué quiere decir eso? Aparte de la carita feliz de abajo. La última efectivamente es una carcajada. Sí. Los emoticones. Ah. Bien, y esto que parece absolutamente algo encriptado de la CIA o del Mossad o de los servicios de inteligencia de vaya a saber dónde, no es más que esto. Definitivamente. Entonces, claramente, esto implica cambios en la manera de escribir, cambios en la manera de comunicarse, la comunicación es online permanentemente. Entonces, estas son cosas que han ido pasando y que hay que aprender a comunicarse un poco. En mi generación lo raro era chupachu o chulá, que le ponía uno el che adelante. Claro. Bueno, Pero pues ya ahora los estoy muy cánones son muy avanzada. distintos. Definitivamente vemos una gran participación, hay muchísimas inquietudes, voy a comenzar formulando algunas de ellas. Dice Alimentos Tonight se está conectando, está de acuerdo a lo que dice Juan Pablo, creo que debería ser la combinación de ambos, de trabajar en equipo, solo que suele ser muy difícil porque ambos quieren tener la razón. Exactamente. ¿Qué le podemos decir? Es que yo creo que el ejercicio implica entrar por otra puerta, que en vez de suponer que yo formo parte de la generación correcta y la otra es la que está equivocada y tiene que modificar, es construir puentes y es ver que yo que tengo 40 y 50 y 60 puedo aprender de los jóvenes que tiene que ver con el manejo del signo de los tiempos que están corriendo, porque por otro lado no es algo que va a venir, es algo que está pasando. No es una previsión de futuro, es una gestión del día cotidiano. Y creo que las nuevas generaciones también tienen que poder aprender que los mayores también con su experiencia aportan algo, siempre y cuando la experiencia sea vigente. Yo siempre digo que cuando alguien comienza su alocución diciendo, porque en mi época, perdió. Porque claramente lo que está diciendo es que su época no es esta. Entonces lo que ha perdido es vigencia. Entonces esta es una persona que va a ser venerada, pero posiblemente no respetada. Creo que el tema se trata de construir puentes y de poder mostrar cómo unos pueden aprender de los otros. Creo igualmente que no es una relación simétrica y que los mayores tenemos que hacer un ejercicio mayor para conectarnos con los jóvenes. Porque ellos son los que vienen, eso es el futuro. Responsabilidad. Sí, y aparte ellos son los que van a construir o están construyendo el futuro. Nosotros tenemos que poder construir un legado. Y tenemos que poder hacerlo y ayudarlos a que lo capturen, pero tenemos que hacer un ejercicio quizás asimétrico. Dice @Joandrés Acevedo, los cambios tecnológicos disminuyeron la productividad en empresas en las que los empleados llevan muchos años en ellas. Cambios generacionales y tecnologías, ¿no? Yo no sé si estoy del todo de acuerdo. Creo que el punto es, cambiar para todo el mundo es difícil. Cuando uno está en una zona de confort, es difícil emprender un cambio. Y en general los cambios se hacen cuando el presente es intolerable o cuando el futuro es imperdible. Y los mayores en general se sienten más cómodos. Creo que el ejercicio que hay que hacer es poder mostrar por qué con los cambios de tecnología no se pierde productividad, sino que se puede ganar productividad. Creo que hay que tener una mirada piadosa, porque a ese mayor no le han enseñado
a trabajar distinto y creo que hay que hacer un ejercicio piadoso y didáctico y poder mostrar para qué sirve ese cambio. Y creo que ahí hace falta poder tener un acto de mayor tolerancia, pero no creo que se pierda productividad, salvo en un principio, que es la típica situación de una curva de aprendizaje. Siempre que uno aprende al principio trastabilla y tiene menor productividad y demás. Digo, cuando los niños aprenden a caminar también se caen. Y de alguna manera el ejercicio es que se levanten y que vuelvan a intentarlo una y otra vez. Creo que acá es lo mismo. Juan Pablo, nos preguntan de TCC, una compañía de transportes, dice, ¿y cómo hacer para crear políticas de calidad de vida que le apunten a todas las generaciones? Es que yo recomendaría entrar por una puerta distinta, que es que no hay que tratar de la misma manera a todas las generaciones, porque lo que valora y le importa a una no es lo que valora y lo que importa a la otra. Entonces, creo que es muy interesante esa pregunta, porque en general las empresas suelen adoptar políticas homogéneas para poblaciones heterogéneas. Entonces yo creo que a lo mejor, en vez de decir voy a tratar a todos por iguales, a los baby boomers hay ciertas cosas que valoran y les importan porque a su edad son importantes, que son diferentes que lo que le pasa a alguien de 40, que son diferentes de lo que le pasa a alguien de 20. Entonces, ¿por qué proponerles a todos lo mismo? Creo que es al revés. Uno debería segmentar la propuesta y decir a cada quien lo que en ese momento de la vida le resulta más importante. Casi que como un catálogo de beneficios para que sea la persona que escoja. Claramente. Y creo que entrando en esto, permíteme agregar algo adicional que es, y no solamente esta diferencia por generaciones, sino hasta por posiciones laborales. Por ejemplo, hay muchas posiciones laborales que gracias a la tecnología se pueden hacer en una parte importante desde la casa. Y las empresas siguen convocando a la gente a que siga trabajando, llegando puntual, marcando tarjeta, y que por otro lado suele ser en los horarios en los que manejar por las ciudades suele ser más complicado y demora más tiempo. Entonces, ¿por qué no pensar si no hay algunas posiciones que podrían tener un régimen horario diferente? ¿Sí? O hasta otras donde haya flexibilidad laboral. En determinados puestos importa la productividad independientemente de cómo, cuándo y dónde la haga. Entonces, a lo mejor yo podría pensar que a unos les podría permitir trabajar desde la casa o con un horario flexible y a otros no. Y esto nos vuelve a poner en el tema de cómo de alguna manera equiparo. Y acá permítame hacer una disquisición de que de lo que se trata es de ser ecuánimes, no de ser idénticos. Entonces, a lo mejor, si alguien de mercadeo, de recursos humanos o de sistema le permito trabajar desde la casa o que tenga un horario flexible, quizás a los que están por ejemplo, había gente de Bancolombia conectado. La gente que está en los bancos no tiene posibilidades de tener un horario flexible porque hay un horario de atención al público. Claro, o el que tenga una línea de producción de la que deba estar encargado en ese momento. Entonces quizás, si a unos les doy cierto beneficio, quizás a ellos les doy 1 o 2 días adicionales de vacaciones que no le doy a ellos porque lo que estoy buscando es compensar, pero no homogeneizar, sino que a unos una cosa y a otros otra. La gestión es mucho más difícil. Yo creo que es más difícil gestionar en el 2015 que en el año 95 o que en el año 45. Pero bueno, esta es la década en la que tenemos que transitar. Reto. Es la década que nos toca transitar. Un reto incluyente. Aquí hay otra de las inquietudes y es precisamente la fórmula. Karina del Pilar de Bancolombia Barranquilla dice, queremos saber qué adaptaciones puede hacer una empresa para recibir a la generación millennials. Yo creo que lo más interesante son adaptaciones de prácticas y también me parece una muy buena pregunta. Cuando se entran en estos temas a veces se toman ejemplos de las empresas de tecnología. El caso Google suele ser el que ocupa el centro de la escena y creo que a veces uno se queda en la escenografía. ¿Qué quiero decir? Ponen una sala de juegos o por ejemplo para bajar del tercer piso al segundo piso un tobogán y son maneras simpáticas. Creo que lo que hay que hacer es hacer empresas atractivas, no necesariamente cool. Entonces, ¿qué hay que adaptar? Hay que adaptar prácticas, hay que adaptar acuerdos laborales, hay que poner mucho foco en la productividad, en donde lo que importa es alcanzar los resultados, generarle el valor al accionista o al dueño de la compañía por sobre todas las cosas. Y eventualmente después puedo adaptar lugares, poner lugares de intercambio, poner lugares divertidos, lugares donde la gente pueda jugar. Está muy bien eso, pero de nada sirve si yo hago la escenografía, pero no la doto de un verdadero sentido donde realmente la productividad y el networking y el buen clima sea el que va imperando en las relaciones laborales.
Saludamos a las personas que están conectadas a esta hora desde Bucaramanga, Bogotá, Medellín, La Estrella. Igualmente también desde Cali están reportando sintonía, que están conectados a este streaming. Nos dice Maribel Agudelo, Javas WW, dice, en nuestra compañía hay muchos millennials y también podemos decir que a pesar de ser egocéntricos, dice ella, son muy listos y con gran interés por prepararse académicamente. Por su lado, Claudia Espinosa dice, los mayores no soportamos o no entendemos cómo los jóvenes pueden trabajar y chatear. Claro, es más, pueden trabajar, chatear mientras están escuchando música y al mismo tiempo bajándose una película y también están conectados por si aparece alguien por Skype del otro lado de la terminal, del ordenador. Bueno, tiene que ver con los cambios que han pasado. Nosotros somos una generación más secuencial. Yo me acuerdo que un amigo me decía, mira, la diferencia entre ellos y nosotros es que nosotros somos como el VHS y ellos van en DVD, ¿no? Y me parece que es una linda metáfora. Sí, efectivamente no lo entendemos, se pueden hacer. Y cuando yo pongo foco en la productividad, y me gusta mucho la pregunta, a mí si alguien está escuchando música o chateando mientras trabaja, me importa mucho menos que cuál es la productividad que genera. Entonces, si es un valor productivo, si es una persona que suma y alcanza los resultados y lo hace alineado a los valores y la práctica de las empresas, yo lo quiero conmigo. Y si escucha música o chatea, es absolutamente complementario a la productividad que genera. Si no lo puede hacer, entonces lo que le falta es seniority. Y eso lo pone en una zona de riesgo, pero no por escuchar música, sino por la falta de seniority para hacer multitasking en posiciones que hoy lo requieren cada vez más. Usted lo acaba de mencionar, pero qué bueno, nos dice Mari a través del chat, dice, ¿podría aclarar más sobre los millennials, el tema sobre todo de la diferencia entre líder y jefe? Sí, ese es un tema que nos daría para otra conversación, pero sin duda. A ver, yo creo que la principal diferencia entre un líder y un jefe es que el líder tiene la autoridad formal. Alguien que en general tiene una jerarquía superior a uno le propone ser jefe. Y acá usamos jefe como sinónimo de gerente, coordinador, supervisor, cualquier cargo con cierta jerarquía. El líder es aquel que logra la adhesión de sus colaboradores, porque entre otras cosas logra que su gente se sienta a gusto y obteniendo cosas valiosas de lo que es su desempeño o su desarrollo laboral. Es mucho más difícil ser líder que ser jefe, insisto, porque el líder viene de abajo, el líder viene de otorgado por la gente. Jefe no importa, jefe te lo da la superioridad. Lo difícil es lograr que la gente a uno lo quiera seguir. Y hay que inspire. Sí, sin duda. Y hay que poder entender a la gente una y otra vez, y por eso el ejercicio de los mayores respecto a los millennials. Hay que poder entender cosas que a priori nos resultan inentendibles. Luis Fernando nos dice que está conectado, que nos envía un saludo desde la compañía Mazora en el oriente antioqueño, para usted también y para todas las personas que están a esta hora viendo el streaming. Caterina Orozco nos dice, actualmente las compañías tienen una gran fusión de generaciones, todas importantes. ¿Cómo hablar el mismo idioma y sacar el mejor provecho? Yo creo que ahí hay pocas recetas, depende muchísimo del tipo de industria en el que se trabaje. Hay industrias que obligan más a la actualización y yo creo que de alguna manera, si volvemos a la figura esta que teníamos del dinosaurio y de los marcianos hace un ratito, creo que el ejercicio es que unos y otros hagan el esfuerzo por entenderse, ¿sí? Entonces uno adapta un poco el idioma básicamente por el entendimiento, por ver, bueno, quién es el otro, qué le pasa y cómo valora. Insisto con esto de la mirada piadosa, el otro ha sido formateado de una dada manera, no hay algo de malicia en su comportamiento. No hay buenos ni malos. No, para nada. Existen con unos formatos. Yo creo que la discusión, a veces uno dice, lo que pasa es que antes era mejor, lo que pasa es que ahora es mejor. Es un debate estéril, porque ¿para qué me sirve si la respuesta igual no me soluciona nada? Si ahora es mejor o ahora es peor, lo que yo tengo que gestionar es el ahora. Lo que fue y lo que tengo que gestionar es el ahora y el futuro. Entonces creo que es un debate estéril. Desde Doña Arepa, en Antioquia, Itagüí, nos dicen, queremos saber cómo llevar estos consejos en una planta de producción tan pequeña y que es tan marcada por las generaciones. Eso es muy difícil.
Yo creo que, voy a partir de un supuesto porque no conozco el caso particular de la empresa, pero estando aquí en estos días trabajando, una gente me preguntó algo parecido respecto a una empresa de flores y decía, bueno, el trabajo de la gente es muy operativo, es muy repetitivo, es muy manual, ¿cómo uno logra que se entusiasmen con esto? Yo creo que lo interesante puede ser que la empresa sea un lugar valorado para trabajar, aun cuando el trabajo quizás sea menos atractivo que tantos otros. Entonces, si uno encuentra que la empresa tiene una buena propuesta, que es amical, que a uno le permite equilibrar la vida personal con la vida familiar, que tiene hasta momentos divertidos, momentos de camaradería, puede ser que aún el trabajo más rutinario y más manual y menos teóricamente motivante pueda ser valorado por la gente. Y creo que hay otra cosa que se usa poco y que es sorprendente que se use poco porque está al alcance de la mano, que es preguntarle a la gente, que es ¿qué cosas creen ustedes que podríamos hacer para que trabajar en esta organización sea un poquito mejor? Sabiendo que hay límites porque hay procesos marcados, sabiendo que hay restricciones presupuestarias, que no cualquier deseo se puede concretar, pero no está mal marcar los límites. Decir, bueno, hay poca plata, pero a lo mejor con poca plata algo se puede hacer. Y uno le puede decir a la gente, bueno, señores, ¿qué harían si en vez de utilizar $1.000.000 tienen un puñado de dólares? ¿Qué podemos hacer? Es sorprendente cómo la gente, aún con las restricciones, cuando le dan la posibilidad de participar, abre instancias de creatividad absolutamente novedosas. Cuento una anécdota, una práctica muy cortita. En una empresa que hace cemento, tienen un parque, una zona, un predio muy lindo verde, y una manera de reconocer a los trabajadores que hacían las cosas bien era plantar un árbol con el nombre del trabajador y el motivo por el cual lo habían hecho. Y una de las cosas que era interesante y emocionante era que cuando se hacían el día de la familia y los trabajadores iban con sus hijos, una de las cosas que iban a ver era el árbol que su papá se había ganado porque había hecho una práctica destacada. No sale dinero. ¿Sirve para todo? No, sirve para un poquito, sirve para algunos, pero de estas hay montones de prácticas que se podrían hacer. Y creo que hay mucho por probar. Sugeriría que uno le pregunte a la gente qué hacer y no suponer al modelo tradicionalista o al modelo baby boomer que la genialidad tiene que partir de la cabeza. Y que en definitiva los reconocimientos no son solo de dinero, hay otros reconocimientos que la gente valora cantidades. Claramente. Yo creo que la genialidad de la cabeza puede ser preguntarle a los demás y capturar las buenas propuestas para implementarlas. Saludamos a las personas que a esta hora nos ven desde Estados Unidos y nos están reportando sintonía. Igualmente a Carolina Forero, que nos dice que está conectada desde Barranquilla de Industrias Alimenticias Sabrosísima. Pues qué bueno que esté viendo este streaming y que le esté aportando. Camilo Vergara Muria nos dice cómo se evidencia en la educación el cambio generacional en cuanto a percepción, usos y demás. ¿Podría hablarnos un poco sobre esto? Sí, educación es un ámbito donde fuertemente se está viendo impactada por esto. En general se sigue enseñando en las casas de estudio como se enseñaba hace 20 años atrás o más, con modelos presenciales, con clases magistrales y demás. Yo creo que eso hay que ponerlo en revisión fuertemente. Creo que hay que enseñar distinto. El streaming puede ser una forma de enseñar, poner videos en YouTube, armar foros, utilizar Twitter, utilizar montones de plataformas que existen, Facebook. Yo creo que se puede enseñar de manera diferente. Hoy hay universidades de primerísimo nivel que ofrecen capacitación gratuita, online y offline, en algunos casos por gente de primerísimo nivel, que quizás no es lo mismo que ir a esa universidad e intercambiar con ese profesional, pero hay muy buenos modelos desarrollados para que uno aprenda. Finalmente, dos preguntas antes de irnos a las conclusiones finales, y es Diego Fernando Cobo González nos dice cómo convencer a los administradores, que por lo general son generación X, dice él, de recursos humanos de hoy, de la necesidad de crear políticas flexibles de trabajo. Buenísima pregunta, porque se mete como en uno de los ojos de la tormenta. Y en todo caso, si tiene generación X, está mejor que tantos otros que pueden tener de generaciones a las que todo esto les puede costar más. Yo creo que incluso por lo que dice hay un factor más preocupante, que es que el área de recursos humanos es un área de servicio.
y la calidad del servicio está determinada por el que lo recibe, no por el que lo brinda. Con lo cual, primero habría que medir en recursos humanos qué tan satisfechos están nuestros clientes internos. Esto por un lado. Creo que cuando uno quiere impulsar cambios, tiene que hacer dos cosas. Una, saber que en general los cambios generan un efecto de acción-reacción, con lo cual inexorablemente hay gente que suele oponerse, porque es meterse en lo desconocido, entonces es a santo de que lo haría. Es mucho más desafiante cuando el escenario es bueno, porque la gente dice, si no está roto, ¿por qué hay que arreglarlo? Entonces, creo que es más difícil todavía. Creo que un ejercicio interesante es poder hacer pequeñas pruebas, entre comillas, piloto, tener indicadores de medición, eso es determinante, y decir por qué sí y por qué no, y en muchos casos comprometer a la gente, incluso que va a hacer el cambio, para decir, si vamos a cambiar nuestras prácticas, por ejemplo, con flexibilidad, ustedes son responsables de que la producción que hoy estaba en 1,1 pase a 1,2. Y Tatiana Mercedes Hurtado Ramos nos dice, para los millennials no aceptan la frustración y deciden cambiar de trabajo. ¿Qué hace entonces la empresa para manejar esta generación? Yo creo que en primer lugar intentar entender por qué cambian de trabajo y en general, y sobre todo esto pasa con los más talentosos, lo cual lo hace más crítico el tema, habría que revisar si la empresa no pretende que los jóvenes del 2015 se sientan satisfechos con una empresa del año 2000. Por otro lado, una de las cosas que sí hay que saber es que ese modelo de entrar a trabajar en una empresa y quedarse toda la vida en la empresa es un modelo cada vez menos interesante para estas generaciones, porque quieren vivir experiencias distintas y a veces se van de buenas empresas y dicen, ya trabajé en una grande, ahora quiero trabajar en una pyme. No se van a jubilar ahí, no. Es rarísimo encontrar gente cuya expectativa sea, entré a trabajar y me imagino dentro de 20, 30, 40 años aquí. Entonces yo creo que el ejercicio es que mientras estén con nosotros den lo mejor de sí, para lo cual hay que cambiar los sistemas de selección, acelerar los tiempos de inducción y lograr motivaciones para que esos años que estén con nosotros nos den lo mejor de ellos. Ya para finalizar, unas conclusiones, y es, no hay una generación buena y una mala, hay un tema de diversidad generacional, hoy convergen 4 en el mundo laboral, es aprender a entendernos, es comprender, cerrar esas brechas y tender los puentes con una responsabilidad mayor frente a las nuevas generaciones. Es cuestión también de actitud y lo importante es pensar en esos formatos por objetivos de compensar diferente a igualar para poder entender esas 4 generaciones. Pues de verdad, Juan Pablo, que un placer compartir con usted y saber que este es un tema que en definitiva es fundamental para las compañías. Muchísimas gracias por la invitación y por la posibilidad de compartir este espacio con ustedes. Y a las personas que están siguiendo la transmisión, invitarlos para que llenen la encuesta. Para nosotros es fundamental saber qué tal estuvo el tema, cómo les pareció, qué un nuevo tema les gustaría que abordáramos. Este es un encuentro por streaming gracias a Protección. Muchas gracias. ¿Sabía que en su empresa conviven 4 generaciones y que existe un mundo de diferencias entre ellas? Protección presentó la conferencia exclusiva Gestión del Cambio Intergeneracional con el experto argentino Juan Pablo Sanguinetti, en vivo vía streaming a través de www.eventosproteccion.com.